cooperativas que tengan como eje hombres y mujeres libres de toda violencia. Y podemos decir que desde hoy no, desde hace un tiempo FECOBI está trabajando para que esta realidad se lleve adelante. Ustedes, como habrán podido ver, en la planta baja tenemos parte de la muestra, que también cabe agradecer a Mujeres de Negro que nos la cedió, una muestra que se llama En tu piel y que tuvo la participación de mujeres políticas y comunicadoras y actrices que ponen en su piel el tema de la violencia para poder de alguna manera también visibilizarlo. Esta muestra en FECOBI tiene el nombre de Zulma Perdomo, que es una actual directiva del Consejo de FECOBI, pero es una mujer militante histórica en el movimiento cooperativista y que entendimos nosotros era necesario que hubiera un homenaje como este. Zulma no solo se destaca acá en el movimiento cooperativo, sino como muchos de ustedes sé que saben, también es parte de Comercio Justo y de la Coordinadora de Economía Social y Solidaria. Pero bueno, no los quiero entretener mucho más. Sí comentarles que desde que el 30 de diciembre el Estado tomó y declaró la emergencia en relación a la violencia de género, nosotros desde la Federación hemos intentado realizar algunas acciones. Esto es parte de eso, pero también se creó un protocolo de actuación en violencia, que ahora mi compañera lo va a poder más o menos expresar y contarles brevemente, pero bueno, el tema de la violencia en realidad es el segundo delito más denunciado. En lo que va del primer semestre del 2020 hubo 18.415 denuncias de violencia de género. Entonces, bueno, son datos que está bueno tener en cuenta para poder empezar a pensar y a trabajar sobre esto, ¿no? La pandemia sanitaria, el COVID-19, que nos hizo refugiarnos en nuestros hogares como una forma de sentir seguridad. Pero para muchas otras personas, sobre todo las más vulnerables, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, se convirtió en muchos casos en una tortura. Y bueno, un poco de eso es lo que queríamos hablar, ¿no? De esta pandemia oculta y de la emergencia, y bueno, no voy a seguir mucho más porque si no me empiezo a pisar con lo que van a decir otros compañeros. Lo que sí les digo es que vamos a tener la participación obviamente de los panelistas, de las expositoras, y que queremos dejar un espacio al final breve para poder también tener algún tipo de intercambios y consultas que siempre es enriquecedor. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al presidente de la Federación, Ricardo Picciotano. Bueno, muy cortito porque obviamente acá no vinieron a escuchar al Consejo de FECOBI, ni mucho menos. Simplemente el Consejo de FECOBI conoce perfectamente esta situación. FECOBI, al ser una federación de vivienda, tiene, además de la problemática general que hay en todo el Uruguay con esta temática, tiene la problemática de que dentro de las viviendas es donde se genera en gran parte estas situaciones. Y con esta pandemia eso ha aumentado. Entonces, yo recién lo charlaba, el otro día sentimos un ejemplo que ponían para mejorar el tema del tránsito. Decían, bueno, vamos a poner radares y avisar que hay radares al pasar por cada escuela para que la gente vaya despacio, por lo que queremos que la gente vaya bien y no haya problemas. Bueno, acá lo mismo. La exposición, estos paneles, nosotros lo que queremos es poner arriba de la mesa el tema y que en las cooperativas este tema se maneje, la gente sea sensible al problema y aquellos que de repente no lo veían tan presente les llegue un poco más de cerca. Y aquella gente que no se animaba a charlar mucho, bueno, va a ser más natural porque van a estar estos talleres, van a estar las fotos, entonces vamos a poner como corresponde arriba de la mesa el problema. Dos cositas que no quería dejar pasar, además de agradecerle desde luego a Mónica, de la panelista, que nos van a acompañar. Muchísimas gracias, porque sabemos que están con 1000 cosas en estos momentos. Tenemos representantes del INACOP, tenemos representantes del Ejecutivo y tenemos representantes del movimiento cooperativo. Entonces, el agradecimiento, porque para nosotros esto es muy importante y sabemos que tienen 1000 tareas y la dejaron para poder acompañarnos. Entonces, desde luego que no pudimos hacer venir prácticamente a más nadie por la situación en que estamos.
pero el agradecimiento a todos ellos. Y un agradecimiento en especial a la gente del área social de FECOBI, que si bien todos los funcionarios de FECOBI han colaborado para poder llevar adelante esta tarea, la muestra que estamos llevando por las cooperativas, esta iniciativa salió de ellas, salió del área social. Le dijeron, esto hay que ponerlo arriba de la mesa, y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Las ideas, básicamente, son todas de ellas. Entonces, digamos, el reconocimiento, porque no alcanza con qué hacer el problema. Es cómo lo ponemos arriba de la mesa, y creo que nos hace una muy buena tarea, así que el reconocimiento. Era eso, así que muchas gracias, y muchas gracias por compartir lo que desde luego no puede estar, por compartir esto con nosotros. Muy amables. Le vamos a pedir a don Amaro que desde INACOP haga el saludo correspondiente. Bueno, lo primero es que estamos con Julio representando al directorio de INACOP. Señor presidente, felicitaciones por las instalaciones, una casa hermosa, práctica, funcional, ¿no? Mónica, un gusto compartir contigo este encuentro y con todos los que están presentes y los que están presentes a través de Zoom. Les digo simplemente por dejar algún concepto, porque es muy interesante escucharlas a ustedes. Ha habido un crecimiento grande de la presencia de las mujeres en el cooperativismo. Hay cifras como que el 53% de las mujeres, de las personas que trabajan en cooperativas sociales y de trabajo son mujeres, o sea, hay mayoría. Que hay que crecer en la dirección en materia de viviendas, por ejemplo, que hay un crecimiento de la presencia de la mujer que desde mi punto de vista es muy positivo, y que ha habido un crecimiento también por la actividad de los promotores a raíz de la creación del instituto, que lleva a que hoy de 1.500 cooperativas se pase a más de 3.000 cooperativas que marcan un trabajo que hoy estuvimos considerando, que estuvimos viendo cómo podemos incentivar el trabajo en la promoción, con todos los que tienen responsabilidad en todas las áreas, pero que estamos contentos y que tenemos enormes desafíos. El título es Entre pandemias sanitarias y pandemias ocultas. Bueno, es una vergüenza el tema de la violencia contra la mujer, es algo que tenemos que condenar todos, porque es increíble que en la evolución que ha tenido el mundo haya gente que sea con tanta violencia y con violencia hacia la mujer. Y la mujer ha ido ganando espacios, sin lugar a dudas, en todas las áreas, y tienen la fortaleza, han crecido por talentos, por virtudes, y lo que tenemos es todo seguir viendo cómo se sigue creciendo la presencia de la mujer. Yo simplemente decirles de que por formación, por liberal que es uno, por el respeto a la igualdad ante la ley, por el respeto a lo que es la vida, el ser humano, yo voy a estar siempre jugado contra todo tipo de condenas, y más contra la violencia contra la mujer, porque me parece que es una vergüenza que ocurre para todos, ¿no? Así que cuenten conmigo para ideas, para iniciativas, para trabajar en estos temas, y el directorio en pleno. Y le voy a pedir a Julio también, que representa la otra parte, que es la del cooperativismo puro, representante del cooperativismo, y nosotros que venimos desde la dirigencia política, pero que venimos con toda la expectativa de quien ha trabajado mucho con cooperativas de vivienda siempre, siempre para crecer, porque si uno mira, seguramente hoy hay 40.000 familias aproximadamente que están viviendo en viviendas cooperativas, ¿no? Y marca lo que significa el derecho, el techo propio, y lo que es la tranquilidad, la vida de tener, decía Gallinal, ¿no? Ver llover de adentro, por ejemplo, ¿no? Así que un gusto compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es siempre un placer estar en FECOBI, porque es como mi casa. Y que una muestra como la de hoy lleve el nombre de
quien para mí, le decía hace un rato, y ella lo sabe, es mi madrina en el cooperativismo, que es Zulma Perdomo, es un orgullo, es verdaderamente un orgullo. Estar en una casa amiga con Ricardo, con la gente de FECOBI, es como estar en mi casa. Como decía bien Juan, representamos al cooperativismo en esto. No hace poco tiempo estuvo Mónica y su equipo allá y la recibimos con el directorio de INACOP y hablábamos del tema de la violencia, ¿no? Yo no sé, a esta altura ya no es una pandemia oculta, es una pandemia real, la violencia contra la mujer en todos lados, porque hoy a veces los informativos se ocupan bastante de cuántos casos de COVID hubo y a veces nos olvidamos de cuántos casos hubo de violencia en el día en contra de la mujer. Simplemente decirles que cuentan, como dijo Juan, con el apoyo del directorio de INACOP en pleno. Este es un tema que no separa a directores políticos de directores sociales. Es un mal social, es un mal que está enraizado en la sociedad pura y exclusivamente. Me parece bárbaro el trabajo que hace el área social de FECOBI porque en vivienda sobre todo es donde más se da o más en un caso de pandemia, de reclusión como el que hubo, es donde se desata ya más esa violencia que de repente estaba subyacente, pero que hoy está en la piel de todos nosotros. Es un tema que nos debe tocar a todos los uruguayos, sin lugar a duda a todos, y me parece que con hechos como estos, con gente como los panelistas que van a ver ahora, con la calidad que tienen para desarrollar estos temas, nos vamos a nutrir todos de eso. Entonces, ni más ni menos, digo, hay que escuchar a los que saben. Nosotros simplemente venimos a dar el apoyo y a sentirnos congratulados porque estamos en una casa del cooperativismo, somos parte de ellos. Me siento orgulloso de que haya una muestra que lleve el nombre de mi madrina, como lo dije al principio, y bueno, un seguir en el camino que empezó FECOBI, porque es una tarea que no debe parar. Para mí es una tarea continua y de mucho esfuerzo, y que va a llevar mucho trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a FECOBI por recibirnos en su casa. Muy amable. Antes de darle un minutito la palabra a Zulma, a la cual quisimos homenajear, como él dijo, con esta muestra, una compañera de toda la vida, es más que un merecido homenaje, era casi natural que esto fuese así. Le vamos a pedir a Mónica que ella quería brindar unas palabras, pero repito, esto que se hizo de la muestra, que va a estar a disposición de todas las cooperativas, nosotros pensamos que la que inició esto hace mucho tiempo y golpeó, no tenía, era absolutamente natural que llevara su nombre. Así que gracias, Zulma, por el esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para los que están siguiéndonos por Zoom. Mi nombre es Mónica Botero, soy la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y un poco vine a visitarlos para transmitir en nombre del gobierno el compromiso con el tema. Habrán visto ustedes que en estos días, en estas últimas semanas y hasta las próximas 2 semanas se va a procesar el tratamiento del presupuesto nacional, y ya desde el mes de junio, cuando hicimos la reunión de altas autoridades del Consejo Nacional de Género, la propia ministra de Economía había planteado que la respuesta contra la violencia de género desde el presupuesto y desde el Estado iba a tener una prioridad. Se refleja claramente en el presupuesto nuestro de mujeres, que sostenemos buena parte del sistema de respuesta en violencia. Para quienes nos ven en el interior del país, el sistema de respuesta de mujeres tiene 33 servicios en todo el país para mujeres que necesiten una consulta,
orientación, sobre todo un patrocinio legal, una consulta social o psicológica. Pueden enterarse sobre nuestros servicios en las oficinas MIDES, las oficinas MIDES de todos los departamentos, por supuesto que aquí en Montevideo también. Queremos siempre, por supuesto, repetir que está a disposición nuestro teléfono de consulta, orientación y apoyo, que es el 0800 4141 y #4141, 4141, que nuestras políticas de respuesta en violencia de género se van a incrementar en desde el punto de vista presupuestal en los próximos 5 años, que estamos asumiendo el compromiso de este gobierno, del compromiso preelectoral, de intentar financiar en su totalidad la ley 19.580, que fue aprobada a fines de 2017, pero sin asignarle un presupuesto concreto, y por lo tanto esa ley está financiada en un 30%, y en este contexto de pandemia se imaginan que para el gobierno es un esfuerzo particular no solamente sostener ese presupuesto, sino también incrementarlo de manera progresiva. Como señal, no estaba previsto la creación de juzgados especializados, como marca la ley, pero a instancias y por gestión de la propia vicepresidenta de la República, se van a crear 3 nuevos juzgados especializados, y la idea es que de aquí al final del quinquenio se puedan crear los juzgados que sean necesarios para que la ley funcione a pleno. Por otro lado, quería hacer un comentario personal, porque no tenía claro que se estaba inaugurando, sabía de Zulma me ha hecho llegar un montón de mensajes muy lindos, que ha seguido la tarea como comunicadora, y sé del compromiso de ella con los temas de género. Y cuando me encontré, cuando llegué, lo que se inauguraba, el acto principal era para inaugurar la muestra En tu piel, en la que tuve, no puedo decir ni el placer, ni el gusto, ni la alegría, pero sí el compromiso y la entrega de participar en el año 2007. Siempre digo, mi foto es una de las tantas, pero como quedo chiquitita porque aparezco arrolladita en un sillón, pierde un poco de visibilidad, pero me da mucho orgullo lo que ha pasado con esta muestra, lo que ha movilizado a tantas mujeres en todo el país. La muestra ha dado vueltas, imagínense que tiene 13 años ya, y ha dado vueltas por todo el país y por todas las instituciones, y eso ha generado no solamente reforzar y crear nuevos compromisos de hombres y de mujeres con este tema, sino también un mensaje central que da esa muestra, y es: la violencia de género nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros. No importa de nosotras si somos ministra, si somos legisladora, si somos una empresaria, una periodista, a todas nos puede alcanzar. La violencia de género tenemos que tenerlo muy presente, no es solamente el golpe ni la violencia física, es también la violencia psicológica, es también la violencia patrimonial, y si me lo permiten, creo que allí el sistema cooperativo de vivienda tiene mucho para aportar, porque por suerte hemos podido trabajar con INACOP desde Mujeres en la gestión anterior, pero en un proceso que esta gestión respalda, que es el haber conseguido la doble titularidad en las cooperativas de vivienda, porque lo que sucedía justamente era que, como decía Amaro, más de la mitad de las mujeres se comprometen en el trabajo en las cooperativas de vivienda, pero después, cuando llegaba el momento de una separación o justamente de tener que abandonar el hogar por una situación de violencia, perdía todo ese trabajo que había aportado. En ese sentido me parece que es importante, y estamos trabajando con INACOP para incorporar a más mujeres en los procesos de decisión de las cooperativas, en las mesas directivas de las cooperativas y de las organizaciones de segundo nivel de las cooperativas de vivienda, porque
es la forma de que se visualicen este tipo de situaciones que se dan, que están muy relacionados con lo que llamamos la violencia patrimonial y que alcanza a mujeres de todos los niveles socioeconómicos, y que también es una forma de violencia muy grave que se ejerce contra las mujeres por su condición de tal. Entonces, el compromiso del Estado está, y el Instituto Nacional de Cooperativismo es parte del Consejo Nacional de Género, y con el Consejo Nacional de Género trabaja el Consejo Consultivo en Violencia, que es el órgano máximo que tenemos en el Estado para tratar estos temas, y por lo tanto me parece que es una vía importante para que la situación y la mejora de las condiciones de las mujeres en el cooperativismo y en las instancias de toma de decisión, en la toma de conciencia sobre las dificultades específicas que tienen en tanto cooperativistas, se tengan presentes y formen parte de la política pública que vamos a incorporar ahora en el nuevo plan de violencia para el próximo quinquenio. Así que les agradezco la invitación, felicito a la organización por rendirle homenaje y por hacer visible el trabajo de las mujeres que han sido pioneras en temas de género en tantas organizaciones, y bueno, es un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Mónica, a la doctora, a Tuana, que va a estar en pantalla, a los dirigentes de INACOM, a mis compañeros que me han permitido hacer esto, y a las compañeras del área de género, que son maravillosas, y todo el trabajo, este trabajo casi todo, y tú lo dirás, Ricardo, se lo debemos al esfuerzo de ellas. Nunca se había elegido un título mejor, que es Pandemias Ocultas. Escribí algo que me emociona y capaz que no lo digo, no tengo la facilidad tuya, pero ¿saben ustedes las pandemias que hemos padecido en estos años las mujeres cooperativistas? ¿Saben ustedes lo poco que se difunden esas pandemias? ¿Saben ustedes que todavía no hay vacuna para nosotros? No hay vacuna. Nuestro movimiento cooperativo, pero no voy a llorar de lo que los palos que nos dan a las mujeres, sino voy a hacer propuestas de lo que puede hacer el movimiento cooperativo de vivienda. Hoy hablo por FECOVI, pero está Foodbank o la ayuda mutua, pero hoy hablo por FECOVI, que son viviendas de ahorro previo de usuarios. O sea que las mujeres cooperativistas nuestras, muchas jefas de familia, tienen que atender su casa, llevar sus hijos a la escuela, hacer FECOVI, hacer la comisión de su cooperativa. Si ya está la obra, por suerte, ir a hacer sereñadas, ir a hacer administración. Las mujeres de FECOVI en los últimos años tienen un trabajo, pero que nunca se va a alcanzar a reconocer lo importante que están trabajando, y a eso apuesto. Apuesto en general, a la familia. Pienso que no hay, no puede haber nada contra la pandemia si no hay una seguridad, no hay una vivienda, un techo. Las mujeres necesitan un hogar para criar sus hijos, para hacer su intimidad, para vivir solas si se les antoja, pero necesitan un lugar, un techo decoroso. Cuando a mí me hablan de la emergencia sanitaria, pienso en la mujer que en este momento está durmiendo en su dormitorio con 3 o 4 hijos y que no tiene otra salida. Y las cooperativistas nuestras, si bien no llegan a ese nivel, pero el movimiento cooperativo nuestro es el que no califica para arriba, pero que tampoco para abajo. Entonces, esa mujer, jefa de familia, que a veces tiene hasta 2 trabajos para poder, porque al ser de ahorro nosotros tenemos que todos los meses aportar algo, esas mujeres se la ven peor que la que le dan la vivienda en mano o la que califica para un banco y se la puede comprar. La clase media nuestra, aunque te parezca mentira, es la más sacrificada, porque es la que lucha día a día por la vivienda. Yo he ido de noche a visitar cooperativas de vivienda en formación y me he encontrado mujeres
haciendo la sereñada, porque le tocó y tiene que estar. Me he encontrado mujeres como el 30 de febrero en la cooperativa del compañero, arrimando ladrillo, a pesar que no somos de usuario, pero como los dineros a veces no alcanzan para completar la vivienda, ves mujeres arrimando ladrillos al oficial y trabajando. Es muy meritorio lo que hace. Y yo pienso que FECOBI, mi federación, tiene una buena parte de solución para los casos de violencia, porque para mí, una de las cosas más importantes es que el ser humano viva en algo decoroso. No te pido que tenga mesadas de mármol, pero que viva en una vivienda decorosa. Y eso le cuesta mucho a las cooperativistas nuestras, les cuesta muchísimo llegar. Y más, hay muchísimas mujeres jefas de familia, y a esa gente le cuesta mucho. Y la violencia y las pandemias ocultas, estas las veo, cuando una mujer tiene que hacer el mismo trabajo que una mujer que tiene marido y otro aporte y todo. Y esa mujer tiene que ir a la ventanilla, pedir, tramitar y todo sola, con sus hijos a cuesta. Acá de noche a veces tenemos mamás con 2 o 3 niños que a esa hora no hay quien se los cuide y los tenían ahí, pobrecito, esperando que la madre termine. Esas son las mujeres que no se visualizan. Hay una clase media, media-baja, vamos a decir, una clase de maestras, arquitectas recién recibidas, médicas, pero que no tienen ingreso suficiente como para ni hacerse la vivienda y califican solamente para FECOBI. Yo creo que la muestra, para mi gusto, no es para mí, es para esas mujeres. Que si bien no les vas a ver la cara de violencia, pero la violencia la tienen oculta, la tienen día a día, la pandemia la viven día a día, hasta que por fin, con mucha suerte, a los 3 o 4 años o 5, tienen la vivienda. Y es una anécdota nada más. Me encontraba siempre con unos cooperativistas hace unos cuantos años que estaban atrás de una vivienda en un lugar que costó mucho por terreno, porque después el terreno se lo compran la intendencia, porque los trámites, los papeles. Entonces me encuentro, tenía 3 hijos. A los 4 o 5 años la veo otra vez y dice, luchando, Zulma, luchando. Al poco tiempo empieza la obra y digo, ay, qué suerte, por suerte, ya vas a tener la vivienda. Sí, pero ya se me fueron 2. Ya 2 tienen ya 18, 19 años, ya 2 armaron casa propia, me queda uno solo, Zulma. Pedí 4 dormitorios, ahora me sirven 2. Esa es la realidad del movimiento cooperativo de vivienda de usuario de FECOBI. Yo hablo por FECOBI. Y ya que están los dirigentes de INACOL, les voy a decir que el área social nuestra, encabezada por Alejandro Domostov, y Elvida y Victoria y todos los compañeros, Nadia, la arquitecta, la economista, el trabajo que hacen es maravilloso. Jamás el aporte que ustedes hagan va a quedar en saco roto, al contrario, lo van a ver y lo ven permanentemente. Los cursos que ahora se están dando de cooperativismo, yo que tengo 40 años, nunca los vi tan buenos y tan importantes, porque ahora a la gente, a la muchachada le estamos diciendo cómo tiene que administrar, cómo tiene que hacer su obra, para que no tenga tropiezos, cómo tiene que defenderse o cómo tiene que estar ante un instituto de asistencia técnica, ante una contabilidad bien llevada, ante una empresa constructora. Todo esto se da acá en FECOBI. El dinero que INACOL manda no queda en saco roto, al contrario, a veces pienso que hasta es poco. Muchas gracias. Menos mal que no tenía facilidad de palabra. Bueno, sí. Bueno, vamos a dejar a Sí, las chicas. No, tú te quedas. Sí, ya. Bueno, los números. Como les habíamos dicho, la idea ahora sí es empezar bien con la exposición. Vamos a, brevemente, vamos a darles algunos datos que nos parecía interesante como para poder también, de alguna manera,
poner en cifras la realidad y bueno, después escuchamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras. Gracias también a la gente que está por Zoom. Yo soy Soledad, integro el área social. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes. Cuando pensamos con Elvira esta mesa, nos pareció importante como complementar lo que Marina y Andrea van a conversar e intercambiar con nosotros, poner un poco la dimensión estadística o poner en cifras. ¿Cuáles son las cifras en Uruguay hoy de la violencia doméstica? Porque nos pasa con Elvira cuando vamos a hacer talleres de sensibilización a cooperativas, que siempre se repiten como algunos planteos, ¿no? De decir, bueno, pero yo conozco una mujer que le pegaba a su compañero, o cuántas mujeres, siempre se pone como en tela de juicio. Entonces, queremos poner como introducción a lo que después Marina y Andrea van a intercambiar, estas cifras. Son cifras que las sacamos del Ministerio del Interior, de ese link que está ahí. El Ministerio del Interior tiene un observatorio nacional sobre violencia y criminalidad que viene elaborando anualmente estas estadísticas en cantidad de denuncias, que hasta el año pasado lo hacía por sexo, por edad, por tipo de violencia, un montón de dimensiones. En este año, con el cambio de administración, el observatorio hizo un cambio, entonces las cifras que dio a conocer hace pocas semanas van desde marzo hasta octubre, o sea, en 8 meses de gestión. Entonces lo que vamos a presentar ahora, compartir con ustedes, en realidad son cifras de, sobre todo del 2019. Ale, ¿te animás a ir un poquito para atrás de la anterior? Porque queremos resaltar que según datos oficiales, desde el 2013 al 2020, el delito de violencia doméstica es el segundo más denunciado. El primero es hurtos y el segundo son las violencias domésticas, que Elvira hablaste de 18.000 y pico de denuncias. Entonces, las denuncias por violencia doméstica en todo el país, medido de enero a octubre, ahí les hicimos como una línea de tiempo en esos años, ¿verdad? En el 2016, el Ministerio del Interior recibió 27.850 denuncias. En el 2017 recibió 32.447 denuncias por violencia doméstica en todo el país. En el 2018 fueron 32.759, en el 2019 32.721, y en este año, que como les dije recién, se presentó de marzo a octubre, se recibieron 22.830 denuncias. En el 2019 murieron asesinadas por razones de género 35 mujeres. Y en el 2020 murieron asesinadas, con lo que va del 2020 vienen siendo 22 mujeres asesinadas. Después tenemos las denuncias de violencia doméstica según sexo. En el grupo de las víctimas, el 75% fueron mujeres, mientras que los varones fueron el 24,7%. Y en el grupo de indagados, el 21% fueron mujeres, mientras que los varones representaron el 78,4%. Sí. Sí. Ah, no importa, la veo acá. Ahí va. ¿Ahí? Ahí. Bueno, si miramos las denuncias por violencia doméstica por sexo y por tipo de vínculo, el tipo de vínculo que se da siempre es o la pareja o una expareja. Las mujeres representaron el 60%, mientras que los varones fueron 33%. Y si miramos la cantidad de denuncias de violencia doméstica por edades y por sexo, vemos que en el tramo de 0 a 12 años fueron 51% de varones víctimas, mientras que las mujeres representaron el 48%. En el tramo que va de 13 a 17 años, 33% de los varones fueron víctimas, mientras que las mujeres fueron 66%. De 18 a 38 años, 15% de los varones, 84% de mujeres víctimas.
En el tramo que va de 39 a 58 años, el 23% de varones fueron víctimas y el 77% fueron mujeres. Y el último tramo, que va de 59 y más años, el 29% son varones víctimas, mientras que las mujeres representan el 70,7%. Entonces, con estos números, esas cifras que recién intercambiamos con ustedes son del 2019. Creemos que dimensionan que esto dejó de ser un problema, porque otro argumento que nos dan siempre cuando vamos a hacer talleres es que es un problema privado, que es un problema de pareja, que es un problema de puertas abiertas. Bueno, creemos que las cifras son lo que son, y que ilustran que esto es un problema público y social. Como Elvira decía al principio, el año pasado fue declarado emergencia nacional. Entonces FECOBI asume la parte de responsabilidad que tiene en este problema, toma la parte de compromiso, por ejemplo, con este instrumento que hoy vamos a hablar muy brevemente para no sacarle tiempo a las compañeras, que es un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. Está relacionado, es un instrumento de concientización y sensibilización también para el tema. Tiene también que ver con lo que planteaba Mónica Botero de la ley de cotitularidad, porque viene de la mano, en su momento cuando la ley comienza a regir, es necesario que todas las cooperativas tengan un protocolo de actuación. Y desde el área social nos parece que es un aporte necesario porque la cooperativa tiene que tomar una postura, tiene que tomar decisión en este tema y ponerlo sobre la mesa. Estas situaciones se dan en cooperativas en formación, en cooperativas en obra, en cooperativas habitadas. Entonces, lo que hace el protocolo es dar como un marco de garantías, es como una herramienta general de decir, bueno, ¿qué hacer, cómo encarar cuando la situación ocurre en mi cooperativa? Y la ventaja que tienen las cooperativas de usuarios, como planteaba Zulma, es que nosotros somos una propiedad colectiva, o sea, todos tenemos el derecho de uso y goce. Entonces, el problema tiene como dos dimensiones, ¿no? El problema de violencia de género. Tiene una dimensión individual, que es la situación de la mujer agredida y su familia, y tiene la dimensión colectiva, que ahí es donde tenemos mucho para aportar la cooperativa, porque tenemos que pensar colectivamente soluciones a ese problema. Porque cuando pasa un problema de violencia hacia una compañera, es un sacudón para esa situación familiar en particular y para el resto del grupo. Porque nos pasa que se da con compañeros que son los más carismáticos, los más simpáticos, los que más participan de las comisiones de forma activa. Entonces la cooperativa no puede creer que diga que fulano a sus características de grupo y a sus necesidades colectivas, y tiene que buscarle esas garantías y esas herramientas que son un conjunto de normas que lo que tratan es de cumplir justamente con la ley de cooperativa, la ley de vivienda y la ley de cotitularidad. Cumpliendo las normas damos garantías a todas las partes y cumplimos con la perspectiva de derechos humanos. Y por último, le quiero decir a los compañeros que están por Zoom, que también los invitamos a que tomen conocimiento de este protocolo, que es para todo el movimiento cooperativo, y también nos gustaría, desde el área social, proponemos que forme parte del reglamento de convivencia. Porque de alguna manera las cooperativas que están más tiempo habitadas, cambiar un estatuto implica mayorías especiales, entonces no es siempre sencillo. Pero sin embargo, cambiar los reglamentos de convivencia es mucho más sencillo. Y lo que vemos con Elvira todos los días es que hay una ausencia notoria de la perspectiva de género en los reglamentos de convivencia. Entonces, invitamos a las cooperativas que nos están acompañando por Zoom, que es un buen momento para tomar este tema, para rever los reglamentos de convivencia y este protocolo, y quedamos a las órdenes para poder ir a las cooperativas a seguir con los talleres de sensibilización, a seguir promoviendo acciones de ayuda, de tomar conciencia y trabajar juntos el protocolo de intervención. Bueno, le vamos a pedir entonces ahora a Andrea
a la licenciada Andrea Tuana. La licenciada Andrea Tuana es directora de la ONG El Paso, integrante de la Intersocial Feminista, trabajadora social, investigadora y docente feminista del Uruguay. También queremos en este momento tan especial comentarles que Andrea el día de mañana va a recibir el premio Montevideanas que la Junta de Montevideo le va a entregar en reconocimiento a su labor por el tema del trabajo profundo sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Te damos la bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar. Ahí, ahí. Esa. Hola. Me tienen que habilitar el micro. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Ahora sí. No, les decía que me tenían que habilitar el micro, si no, no podía abrirlo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la mención al día de mañana. Y bueno, primero que nada agradecerles, decirles que este año vengo realizando un trabajo en distintas cooperativas con FUCBAM, trabajando este tema, así que he venido recorriendo varias cooperativas y realmente me parece que es un modelo de trabajo que realmente es muy importante y que es muy importante que el cooperativismo pueda realmente poner en el centro este tema de la violencia basada en género. Quería también felicitar a Zulma por este reconocimiento y homenaje que le hacen a ella por su trabajo de tantos años en el cooperativismo. Y bueno, quizás compartir con ustedes algunas reflexiones, saludar a Marina, que anda por ahí, compañera de estas luchas de tantos años, y compartir algunas reflexiones que luego podremos en un espacio de preguntas intercambiar un poco más. Lo primero que me parece bien importante es cómo posicionarnos y desde dónde pensar la violencia basada en género. Y eso es muy importante porque dependiendo de nuestra mirada y de nuestra conceptualización, van a ser posibles desarrollar determinadas acciones. Y lo primero es decir que nosotros venimos en un proceso de largo aliento, en un proceso histórico, donde durante mucho tiempo la violencia basada en género fue invisibilizada y fue pensada como un problema, como decían las compañeras en la apertura, de puertas abiertas, de puertas cerradas, de puertas adentro, de un problema vinculado a lo privado. Fueron muchos años de luchas de los colectivos de mujeres, de colectivos feministas, de mecanismos internacionales y también de los países de poder ir ayornándose y ayornando su legislación para poder llegar hoy a esta idea consensuada de que cuando hablamos de violencia estamos hablando de un problema de derechos humanos, estamos hablando de un problema público y estamos hablando de un problema en el que todos y todas estamos involucrados. Aún así, todavía persisten muchas creencias de que la violencia tiene que ver con los otros, tiene que ver con un problema de enfermedad o un problema de conflicto o de relaciones tóxicas, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia de género en las relaciones de pareja. Pero también si hablamos de la violencia sexual, muchas veces se sigue interpretando que determinadas violencias sexuales no son tan así porque hubo provocación de la víctima o porque la víctima, su moralidad es puesta en cuestión. Entonces a mí me parece que es muy importante posicionarnos y entender que esto no se trata de un problema de alguien que tiene dificultades mentales, problemas psiquiátricos, algún tipo de enfermedad y que por eso reacciona de esta forma, sino que esto se trata de un problema, de un orden jerárquico que se establece en nuestra sociedad. Cuando hablamos de violencia basada en género, estamos hablando de un problema que es producto de las relaciones desiguales
históricamente desiguales entre varones y mujeres. Y ese es el primer punto de acuerdo al que tenemos que arribar cuando queremos enfrentar y trabajar colectivamente la problemática de la violencia basada en género. Y esa estructura de desigualdad, que es una estructura de desigualdad histórica, que genera discriminación, que genera exclusión, que viene de la época en la que las mujeres no votábamos, no éramos consideradas ciudadanas, no podíamos trabajar, de que viene de la época en la que en las libretas de matrimonio en los años 60 aparecía la frase de que la mujer le debe obediencia al marido y el marido protección a la mujer, ¿no? Entonces, venimos de una historia que no es muy lejana, de un posicionamiento de enorme desigualdad. Y ese es el punto central en el que sería muy importante poder acordar nuestras miradas y puntos de vista. Decirles también que ese trabajo de muchos años que tuvo sus expresiones en la ley 19.580, en la ley anterior, la 17.514, y en todo el avance que la política pública ha venido teniendo en los últimos años, hoy también se ve de alguna forma desafiado por un discurso que pretende cuestionar esa mirada, ¿no? De la violencia basada en género, ya no como un problema individual, no como un problema familiar, sino como un problema político, un problema de relaciones de poder. Y hoy los discursos que aparecen son discursos que vuelven otra vez a querer minimizar la violencia, invisibilizar la violencia y colocar la violencia hacia las mujeres como problemas individuales. Entonces aparece la idea de las falsas denuncias, la idea de que las mujeres en realidad utilizan las leyes para sacar rápidamente a sus esposos de las casas, aparece la idea de que la violencia no tiene género, que cualquier persona puede sufrir violencia, que por qué estamos hablando permanentemente de la violencia hacia las mujeres. Entonces, lo que está por debajo de esto es un cuestionamiento a esta mirada y a este posicionamiento de poder comprender las violencias como relaciones de opresión y de sometimiento que están estructuradas en las relaciones de género que todos y todas reproducimos y producimos. ¿En qué realidad estamos? Bueno, la compañera nos dieron un muy buen panorama de la magnitud de la problemática de la violencia, a lo cual yo sumaría los datos primarios de la segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, que van a ser presentados en el acto oficial del 25 de noviembre, pero hay unos datos primarios en el que dicen que el 80% de las mujeres encuestadas refiere haber vivido situaciones de violencia en su pareja en los últimos 12 meses. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese dato, el 80% de las mujeres sufren violencia en las relaciones de pareja, y miramos alrededor en nuestras cooperativas, claramente este es un tema que está presente. Por otra parte, UNICEF nos trae una investigación que realizó en el año 2017, donde nos dice que 1 de cada 2 niños, niñas o adolescentes uruguayos sufre violencia psicológica dentro de su familia. Estamos hablando de la mitad de los niños, niñas y adolescentes. Y el CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, nos dice que el 90% de los adultos y adultas que ejercen violencia hacia niños, niñas y adolescentes son personas conocidas por los niños. Por lo tanto, estamos hablando de relaciones cercanas dentro de la familia o en el entorno inmediato. Y que el 90% de los abusadores sexuales son varones. Yo creo que estos datos, de alguna manera, si uno mira estos datos, es incomprensible que hoy la violencia basada en género no sea el problema más relevante que nuestro país tenga. Y honestamente no lo es. No es el problema más relevante que nuestro país no se ha definido como, sin duda que es el problema más relevante, pero no está definido
dentro de la agenda política, dentro de la agenda de la opinión pública y dentro de los distintos lugares donde se desarrollan políticas de cualquier índole, este problema no está colocado como el problema número uno. De hecho, en el cooperativismo, bueno, hoy se están haciendo esfuerzos por colocar este tema. Pero seguramente si uno hace una encuesta y pregunta cuáles son los principales problemas que existen en el cooperativismo, este tema probablemente no esté dentro del número uno. Y así, si hiciéramos una encuesta en la opinión pública, en la calle, nos pasaría lo mismo. ¿Qué pasó con la pandemia? Yo creo que la pandemia del coronavirus ha contribuido a volver a invisibilizar este problema. Yo creo que la pandemia ha contribuido a invisibilizar muchos problemas, pero este especialmente ha sido otra vez puesto ha sido barrido debajo de la alfombra. Y digo esto porque de alguna forma el confinamiento que se hace como una medida sanitaria, en realidad es de las medidas más contraindicadas y más contraproducentes y peligrosas para aquellas personas que viven situaciones de violencia, porque el confinamiento lo que hace es agudizar la opresión, agudizar el control, agudizar el aislamiento, generar una situación de trauma crónico y permanente, porque las personas, los niños y las mujeres no tienen la posibilidad de salir de sus casas, aunque sea unas horas por día, a sus centros educativos o a sus lugares de trabajo, porque no tienen la posibilidad de pedir ayuda. Y por lo tanto, el confinamiento y el aislamiento, cuando hay violencia, lo que genera es una sensación de indefensión en las víctimas, que eso hace muchas veces que las víctimas se anestesien. Y yo creo que los efectos de esa situación de trauma crónico y de anestesia emocional, nosotros los vamos a ver recién en unos meses en adelante, ¿no? Los efectos sufridos por las víctimas de violencia que están con pandemia o sin pandemia, esas víctimas están y siguen existiendo. Por último, como para ir dejando el paso a Marina, decir que me parece sumamente importante, valiente y comprometido que el cooperativismo se plantee tomar este tema, trabajar este tema, generar un protocolo de actuación. Yo creo que lo primero que cada uno y cada una de nosotras tenemos que preguntarnos es ¿qué tengo que ver yo con la producción de la violencia? Y si nosotros entendemos que somos parte de esta estructura social, con estas relaciones sociales de opresión y de desigualdad, seguramente entendamos que tenemos que ver en todo, ¿no? En todos los aspectos que hacen a la producción de la violencia. Y me parece que desde el cooperativismo es bien importante poder conocer este problema. ¿Cómo se da este problema? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Qué le pasa a una mujer que sufre violencia? ¿Por qué pide ayuda pero después se arrepiente y vuelve con el agresor? ¿Y cómo nosotros como colectivo podemos apoyar y ayudar? Podemos pensar que en una cooperativa exista cero tolerancia a las personas violentas y por lo tanto para eso hay que actuar, hay que detectar, hay que generar espacios de escucha, generar espacios donde las víctimas puedan efectivamente sentirse escuchadas, pero con la confidencialidad necesaria, porque bien sabemos que en los espacios de convivencia esto es muy importante. Y a su vez actuar para proteger, para generar la solidaridad necesaria cuando muchas veces esas mujeres quedan solas con sus hijos después de haber pasado por toda una situación que es muy difícil, ¿no? Cuando se hacen las denuncias, pero sobre todo me parece que lo más importante es esto de proponerse y de comprometerse con la cero tolerancia a la violencia. Y para cerrar, quiero leerles una frase de Ana María Fernández, que es una psicóloga argentina que tiene mucha reflexión en este tema. Y ella dice que para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso existan,
es necesario que en una sociedad se haya previamente inferiorizado, discriminado y fragilizado al grupo social que es objeto de violencia. En este caso, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Solo se victimiza a aquel grupo social que es percibido como inferior. De este modo se legitiman todos los actos de discriminación. Entonces, un poco la invitación es a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para oponernos y para transformar estas relaciones de poder que lo que buscan es fragilizar y discriminar a estos grupos sociales para poder mantener ese dominio? Bueno, dejo por acá. Muchas gracias y después estoy para las preguntas. Bueno, le damos lugar entonces ahora a la doctora Marina Morelli. Marina es integrante de la cooperativa Mujer Ahora, militante y activista en temas de género. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que hay 2 meses que son muy complejos de transitar para las feministas, no para todas, sino para algunas feministas entre las cuales me encuentro. Y esos meses que son dificilísimos son marzo y son noviembre, y refieren a 2 fechas que son muy especiales, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. ¿Y por qué? Porque se multiplican exponencialmente todas las actividades que algo tienen que ver con los derechos humanos de las humanas, y con luces y con sombras. En ocasiones con más sombras que luces, porque hay quienes dedican el resto de los 365 días del año desde sus lugares de poder a hacer más miserable la vida de las mujeres, ayudan al sometimiento de las mujeres, pero también hacen actividades en el marco del 25 de noviembre. Por lo tanto, hemos decidido desde mi cooperativa, que es Mujer Ahora, participar en aquellas actividades en las cuales sabemos que compartimos la misma ética con la institución, y eso es lo que nos trajo acá. Sabemos de este trabajo cooperativo, sabemos de la historia de FECOBI y no podíamos faltar. ¿Por qué? Porque estas fechas también tienen sus buenas luces, y una de esas luces es el rescate de la memoria de Patria, de Minerva y de María Teresa Mirabal. Ellas fueron 3 mujeres dominicanas que se opusieron a una de las dictaduras más sangrientas en América Latina, la de Rafael Leónidas Trujillo, y ellas fueron asesinadas un 25 de noviembre del 60 y fueron echadas al olvido como tantas otras miles de mujeres que quienes cuentan la historia oficial continuamente se esfuerzan por invisibilizar su pasaje por este tramo de la vida. Sin embargo, en lo que fue el primer congreso feminista de Latinoamérica y en el Caribe, que se celebró en Colombia ya por el 81, las hermanas Mirabal fueron rescatadas de esta memoria, y fue allí donde se decidió que cada 25 de noviembre se iba a conmemorar esta fecha en recuerdo, en honor a las hermanas Mirabal, o a las mariposas, que era como ellas se identificaban en la clandestinidad en esa dictadura, y a mí personalmente es como me gusta recordarlas. Fue mucho después que la Organización de Naciones Unidas institucionalizó esta fecha. En realidad el rescate lo hizo el movimiento feminista, y algunos de los riesgos de institucionalizar esta fecha es justamente que se olvide el origen y el sentido de la conmemoración. Por eso, para nosotras y para la cooperativa que represento, es muy importante que lo tengamos en cuenta. El convencimiento de estar hoy acá en FECOBI es personal, también es colectivo, de esta cooperativa Mujer Ahora, que tiene 30 años de fundada, que desde hace 3 décadas viene luchando incansablemente por los derechos humanos de las mujeres y por esas transformaciones que nosotras consideramos imprescindibles para hacer de esta comunidad un lugar mejor para todos y para todas. Nosotras creemos que desde el movimiento cooperativo hay mucho que decir,
hay mucho que hacer y venimos a dejar planteadas solo un par de ideas. La primera tiene que ver con el título de la actividad, con esta cuestión de la pandemia, y queremos invitarles a alejarnos de la tentación que implica asociar el tiempo complejo que provoca la pandemia COVID-19 con la temática de violencia hacia las mujeres, evitando hacer paralelismos que desdibujen algunos conceptos que son centrales. La violencia hacia las mujeres no es una pandemia oculta, no puede considerarse una pandemia porque no se trata ni está asociada a ninguna enfermedad ni viral ni bacteriana que afecte a individuos de una región y que se extienda por contagio. Ustedes se imaginen que si la cuestión fuera biologicista, las feministas habríamos creado un par de hospitales y un par de vacunas hace un par de siglos y hubiéramos terminado con este tema, nada más alejado de la realidad. Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, de lo que estamos hablando es de un sistema de opresión que explica, que sostiene, que perpetúa un orden impuesto que ha cosificado los cuerpos de las mujeres y que ha valorado a la baja nuestra propia existencia. Un sistema de opresión que explica, que sostiene y que perpetúa un modelo global que culpabiliza, empobrece, oprime, margina, mutila, asesina, acalla a las mujeres. Y este sistema de opresión tiene nombre y se llama patriarcado. Pocas cosas son tan importantes en las luchas y en las causas colectivas como la terminología que utilizamos, sobre todo para denominar un hecho social, porque en la construcción de esa terminología hay mucha vida, hay mucha entrega, hay mucho estudio de muchas mujeres que nos precedieron y que pagaron altos costos personales, políticos y profesionales para poder nombrar y dotar de contenido algunos conceptos y de esa forma significarlos. Por eso creemos que ni siquiera podemos caer en esa tentación del paralelismo entre pandemia y sistema de opresión, porque sería algo así como estar mezclando chancho con dulce de leche, y en esta coyuntura actual, que es muy compleja en Uruguay y en algunos otros países, se hace imprescindible manejarnos con rigurosidad y poder denominar a las cosas por su nombre, porque desde el cooperativismo y desde el feminismo necesitamos distinguirnos, porque los objetivos que persiguen nuestros movimientos son muy distintos a los que nos proponen desde otros lados, y por eso no podemos no solo manejar términos distintos a los que son correctos, sino que no debemos adaptarnos a los parámetros a veces de negociación que implica comenzar a manejar esos términos. El sistema de opresión siempre es muy difícil de desmontar porque cada una de sus piezas se acopla a la perfección y sobre todo porque es dificilísimo que las personas oprimidas desarrollen conciencia de la opresión. Y esto pasa con todos los sistemas de opresión, que siempre benefician a un minúsculo grupo de personas y torna miserable la vida de millones y de millones y de millones de personas que siempre son la mayoría. Y en ocasiones logra que parte de esa mayoría oprimida le sea enteramente funcional. Así de complejo es los sistemas de opresión, cualquiera, hasta el sistema de producción capitalista, que quizás es el que más conocemos, nos revela que el 1% de la población mundial concentra en su poder el 46% de la riqueza global. Si la cuestión fuera solo cuantitativa, bastaría con la mayoría de oprimidos por este sistema económico, nos pusiéramos de acuerdo en el día y a la hora, y mañana, si quieren, a las 10 de la mañana, nos juntamos y tiramos abajo un sistema de producción económica, pero la cuestión no funciona así,
ni con el capitalismo, ni con el patriarcado, ni con algún otro sistema de opresión. Por eso es que desde el movimiento cooperativo nosotras pensamos que tenemos mucho para aportar, para hacer, para alejarnos de discursos vacíos de contenido, atendiendo las emergencias y las coyunturas, pero al mismo tiempo generando el espacio donde poder pensar en nuestras cooperativas un poco más allá, un poquito más en profundidad, porque podemos como movimiento transformador y generador de conciencia social olvidar y dejar por el camino nuestra propia naturaleza cuestionadora para pasar a acoplarnos y ser parte de esos sistemas de opresión. Y ahí nos pueden tener como un apéndice que no joda mucho, que no critique lo suficiente, que no proponga y ejecute estrategia, como un movimiento que pida permiso para protestar, un movimiento que sea complaciente, un movimiento educadito, que caiga simpático a quienes sean las autoridades de turno, que no moleste mucho en ninguna mesa de exposición de ideas, que luche de tal manera que no moleste a quienes continúan siempre manejando los hilos del poder con el que se sustentan esos sistemas de opresión que nuestros movimientos quieren deconstruir. Y un movimiento así culminaría siendo un movimiento que a su interna copia y pega las desigualdades que el sistema de opresión genera. La voz de las mujeres siempre acalladas en las asambleas de las cooperativas, las comisiones de género como operación marketinera, y además a la que solo concurren mujeres, porque en las cooperativas se piensa que si es una comisión de género es una cuestión que solo nos compete a nosotras, no hay ningún compañero que sea integrante de la misma. Las comisiones directivas con poca participación de cooperativistas, excepto que se trate de cooperativas de trabajo que se dedican al cuidado o a la limpieza. Ahí seguramente toda la directiva va a ser de mujeres. Desigualdad en los ingresos de las mujeres, comparando cooperativistas mujeres con cooperativistas hombres, o alguna cooperativa que decide cocinar los asuntos de la cooperativa en algún bar a las 11 de la noche, bar al que nosotras ni nuestras compañeras pueden concurrir porque estamos haciendo otra cosa y cuidando de otros a esa hora, donde hay viviendas que en su mayoría la construyen mujeres o que son las mujeres quienes andan detrás del trámite, pero que siempre son olvidadas, donde se está muy preocupado y muy ocupado con cómo vamos con el avance de obra, con llevar la carpeta a tal institución, con ver qué es lo que pasa en el sorteo, pero donde no se está nada preocupado y ocupado en tomar conciencia que con estas viviendas generamos comunidad y que allí, si generamos comunidad, es necesario que garanticemos un espacio libre de violencia para nuestras niñas, nuestras adolescentes y nuestras mujeres, desde la obra, pasando por las asambleas, por el evento de despedida de fin de año en el comunal, donde pasan muchas cosas en nuestras cooperativas, por la cláusula que hay que reformar en los contratos, por el reglamento de convivencia, en fin. El riesgo que tenemos desde el cooperativismo es dejar de ser lo que somos y convertirnos en ese apéndice inútil para la transformación y muy funcional para los sistemas de opresión. No solo el cooperativismo corre ese riesgo, el feminismo, estoy segura que también. Hay ocasiones históricas en las cuales el aumento cuantitativo del movimiento no va acompasado a ese avance cualitativo, porque claro está que declararse feminista es bastante más fácil y menos peligroso que hace un par de décadas, pero ser feminista, tener una ética feminista, implica no solo un posicionamiento que es íntimo, sino también que implica meter mucha biblioteca, porque el feminismo no se aprende ni en Twitter, ni en Facebook, ni en YouTube. Y además implica ser depositaria de un trabajo inmenso, respetuoso y cariñoso de todas las queridas viejas que nos precedieron en esta lucha, porque si hay alguien que se crea fundacional desde nuestros movimientos, evidentemente le está errando el bizcochazo.
La cooperativa Mujer Ahora fue fundada por un grupo de mujeres feministas en el año 1989 y desde ese entonces trabaja ininterrumpidamente por los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de las mujeres individual, social y político. Nosotras lo hacemos con los ejes de violencia hacia las mujeres basada en género, autonomía económica e inserción laboral, derechos sexuales y derechos reproductivos, participación ciudadana y justicia, concibiendo al derecho como una poderosa herramienta para la transformación. Cada uno de nuestros ejes implementa estrategias de gestión de servicios, de programas de asesoramiento, de capacitación, de elaboración de contenidos, de consultoría e incidencias públicas. Nuestra organización ha logrado construir su propia identidad y nosotras desde Mujer Ahora, como cooperativistas y como feministas, nos asumimos todas muy insolentes, muy inquietas, críticas, autónomas, creativas, combativas y con muchas ansias transformadoras de un sistema político, social y económico global que impacta muy negativamente en la vida de las mujeres. Para quienes somos parte de esta cooperativa, desde nuestras fundadoras, que alguna tiene 85 años de edad, hasta la integración más reciente, que son profesionales de 20 y pico, Mujer Ahora es el lugar donde unir nuestros sueños y organizar nuestra rebeldía. No sabemos nosotras qué hubiera sido de nosotras mismas, qué hubiéramos hecho con nuestras ganas de cambiar el mundo, ni qué hubiéramos hecho con el dolor que nos provoca la injusticia, si no hubiéramos encontrado nuestra cooperativa y si no hubiéramos hecho de la cooperativa nuestro lugar. Y esa es la idea central que Mujer Ahora quiere transmitir en esta actividad, porque nosotras sabemos que es importante hacer el tramiterío para ingresar al registro de consultores de PROCOP, o para cumplir con los requisitos de la Auditoría Interna de la Nación, o para completar todo lo que nos pide el RUPE, o para que se cumplan los avances de obra, o ir al Ministerio de Vivienda por el sorteo, y todo eso sabemos que es importante, lo sabemos por experiencia. Pero nosotras creemos que más importante aún que todo eso es que las cooperativas sean ese lugar que abrace, que contenga, ese espacio generador de conciencia de la opresión patriarcal, ese lugar donde se unan los sueños y se organice la rebeldía de la gente. No tenemos duda que ese camino es largo y es empinado, y que serán con toda seguridad nuevas generaciones quienes podrán decir al cabo que hubo gente que en otro tiempo creyó que otra realidad era posible para ellos. Pero la cuestión es que para que exista ese día en la vida de quienes vienen, es necesario comenzar a trabajar hoy con urgencia en un sentido estratégico concreto y tratando de zafar del riesgo de ser funcional a los sistemas de opresión. Y esa es la invitación con la cual me gustaría despedirme, especialmente de las mujeres que nos acompañan a través de las redes y a través del Zoom, y de las mujeres que están presentes. A trabajar juntas por ese día de mañana, cada una desde el lugar que elija, podrá ser desde la educación, desde la salud, desde la academia, desde el comedor barrial, desde la cooperativa, desde la casa, desde donde cada una elija, pero convencidas que en tiempo de otra mirada, para asumirnos más insolentes, más inquietas, más críticas, más combativas, más autónomas y realmente transformadoras de esas realidades que nos rodean, que son muy jodidas y que aún no son muy adversas a todas las mujeres, pese a que lo discursivo en Uruguay se sostenga lo contrario. Gracias. Bueno, no sé si Ale, capaz yo no veo bien de si hay alguna consulta por el chat. Preguntas, reflexiones, comentarios que quieran ¿Algo hacer. que quieran comentar? Opiniones que quieran dar también. Si pueden levantar la mano.
Marcelo, ¿tú estás levantando la mano o no? Daniela, Luis. Luis. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Luis. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros, primeramente. Me voy a presentar. Mi nombre es Luis Yorca. Pertenezco a la cooperativa Raíces Nuevas. Mi vida, en cierta forma, está vinculada con la temática de género en dos hechos fundamentales en mi vida. La primera cosa, estaba escuchando a las compañeras y es verdad, la violencia de género es de larga data. Este niño, que hoy tiene 61 años, vivió la violencia que su padre ejerce sobre su mamá siendo un pequeño niño, y a raíz de eso tuvo que vivir un infierno en la niñez, porque esa mamá después termina con lecciones que terminan en un cáncer, y este niño con 15 años se queda solo. Por supuesto, a su papá ni siquiera pudo verle la cara, porque cuando ya siendo un hombre solo quería verle la cara, se negó a verme. Esta pequeña anécdota que cuento es porque los hombres y aquellos que ejercen la violencia no son conscientes del terrible daño que se produce. Daño que no termina cuando la violencia cesa porque la justicia interviene y protege a la mujer, haciendo un mandato de alejamiento del agresor. En la mente de esos niños y niñas pequeños, el daño ya está hecho. Y aunque parece que eso quedó en el olvido, porque todo el entorno familiar lo dio por un tema de puertas adentro superado, ese niño y esa niña lo llevaremos para siempre. Y en muchas de nuestras actitudes en la vida surge ese hecho traumático. En el cooperativismo tenemos mucho para trabajar. Las compañeras y compañeras cooperativistas son testigos que la primera gran lucha que tenemos en nuestra cooperativa es que no podemos entender porque la sociedad capitalista nos ha hecho que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su interés, cada uno tiene sus problemas. Entonces, lo primero difícil en una cooperativa es entender de que vivimos en un colectivo. Lo mismo que no entendemos en una cooperativa es que no solo tienen derechos los más fuertes, los más locuaces, los más participativos, los más militantes, sino que toda persona que habita una cooperativa está inserta en los derechos fundamentales y que esos cooperativistas y cooperativistas varones y niñas, desde 0 en adelante, con 1 año, 2, 3, son sujetos de derecho y tienen los mismos derechos y deben ser protegidos. ¿Cuántas veces en las cooperativas luchamos para que ante un hecho de violencia, no solo la comisión directiva, la comisión fiscal, compañero, que es la representante de la asamblea, intervenga, dé nota al consejo directivo? Porque lamentablemente, como nosotros no hemos aprendido que estamos en un colectivo, miramos para el otro lado. Y entonces en el WhatsApp del personal, de repente dice, ¿sabés qué? Vi que alguien le gritaba a alguien o a María le gritaron, pero lo contamos como un chisme. Y mismo un fiscal o una fiscal no se anima. ¿Por qué me voy a meter? Tengo problemas y después tengo que convivir con él. Y hay otro ámbito en el cooperativismo, compañeros y compañeras, en nuestras casas. Nosotros tenemos que cambiar paradigma.
No puede ser que nosotros eduquemos en una regla distinta a nuestras niñas y a nuestros niños, cuando debería ser básico que todo ser humano, más allá que esté o no esté en una relación, tiene que tener y aprender y hacer las tareas si vive solo o compartirlas si vive en un colectivo. Y el colectivo puede ser mi familia. Todos los que vivimos en casa tenemos que compartir las mismas tareas. Y todos los niños y todas las niñas deben saber hacer las mismas cosas, porque tenemos las mismas obligaciones. Yo les agradezco a las compañeras. Hay mucho para trabajar y mucho para hablar. Quería hacer este pequeño aporte y no porque hay otros compañeros que quieren aportar. Así que bueno, desde ya, compañeras y compañeros, mi agradecimiento por permitirme decir estas palabras. Gracias, Luis. Dos preguntas para Andrea y para Marina. No sé en el chat, Ale, de pronto si algún compañero o compañera preguntó por chat, pero mientras surge otro comentario, otra pregunta, otra reflexión, voy a hacer, la pregunta va dirigida fundamentalmente a Marina en tanto abogada, pero está buena también la mirada de Andrea desde el punto de vista social. La LUC tenía previsto derogar los juzgados multimateria. A mí me gustaría que hagan cuál es la opinión, cuál es la reflexión, qué son los juzgados multimateria, que de pronto no todos sabemos, qué importancia tiene cuando se dan situaciones de violencia, en el sentido de cuánto sirven de protección para la mujer que se anima a transitar la vía judicial y a hacer la denuncia. No es la LUC hizo otros desastres, pero esta es la ley de presupuesto específicamente, que lo que propone es derogar uno de los artículos que son muy importantes en la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Una ley que es bueno recordar que fue una ley muy resistida, una ley muy banalizada, una ley en la cual los medios de comunicación amplificaron las voces de quienes estaban en contra, no de quienes veníamos trabajando esa ley desde hacía años. Una ley que fue resistida al propio momento de tratarla en el Parlamento, donde se le quisieron hacer modificaciones que tenían una rebaja de estándares de lo que era el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Una ley que ahora todos aman, pero yo quiero decirles que de 99 diputados al tiempo de votarla solo estaban presentes 84 en sala, y de esos 84 en sala solo 66 levantaron la mano para votar afirmativamente. Por eso me llama la atención que ahora todos quieran tanto a esta ley. Digo sobre todo porque vieron que el Parlamento ahora no hay que ir a buscar las actas de las versiones taquigráficas, sino que uno entra al canal de YouTube y pueden buscar diciembre de 2017 y se puede ver muchos legisladores y muchas legisladoras burlándose de los artículos de esta ley y levantando la mano para fundamentar en contra. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque las resistencias que presenta una norma como esa ley de violencia basada en género no desaparecen, no mueren una vez que la norma se aprueba, sino que las resistencias están ahí, las resistencias mutan de forma, las resistencias se tornan distintas, y a esta ley han ido a pegarle dos golpes que son dos golpes fuertes mediante la ley de presupuesto, y casi que no hace falta derogar esta ley para hacer la pelota, sino darle dos buenas patadas. Una de esas buenas patadas es dejar sin efecto la previsión de estos juzgados multimateria, que para que se comprenda bien, las mujeres que son víctimas de violencia basada en género, que no estamos hablando de violencia intrafamiliar o doméstica, violencia basada en género, violencia obstétrica, violencia política, violencia mediática, 18 formas distintas de manifestaciones de violencia, no solo deben concurrir a un juzgado, sino que concurren a un juzgado donde obtienen medidas de protección, de urgencia,
las conocidas como medidas cautelares, pero si de ese hecho de violencia, además de una situación estrictamente civilista, hay alguna conducta que tiene apariencia delictiva, además debe concurrir a un juzgado con competencia penal para que resuelva si la persona que agrede, además de agresora, también es una persona delincuente. La mujer, si fuera un asunto laboral, un acoso, por ejemplo, además de obtener esas medidas de protección de urgencia, debe acudir a juzgados con competencia laboral, donde se va a dirimir la cuestión. Si fuera una cuestión de violencia intrafamiliar y hubiera niños y niñas nacidos de uniones conyugales, uniones concubinarias u otras de pareja, además de ir al juzgado de urgencia, obtener medidas de protección, además de ir a un juzgado penal o a la fiscalía para una persecución de un delito, además debe ocurrir a juzgados de familia, donde van a resolver la situación relacionada a la pensión, a la tenencia, al régimen de visitas. Esto es un periplo del sistema de justicia que es un periplo muy ingrato, que es un periplo muy costoso, que no todas las víctimas están en condiciones de hacerlo, que es un periplo que requiere de asistencia profesional en todos los casos y la Defensoría no asiste en todos los casos, por lo tanto a veces hay que conseguir unos cuantos miles de pesos para conseguir un abogado que lleve adelante, una abogada que lleve adelante estas situaciones. Además de eso es un periplo que puede durar 3 años y medio. Y además de eso, es un periplo en el cual cada juez o jueza que interviene en el asunto nunca conoce el asunto. Lo que conoce es una partecita del asunto, una miradita del asunto, pero no tiene un abordaje integral. Entonces, quien resuelve, por ejemplo, sobre un régimen de visitas de niños o niñas habidos de un progenitor que ejerce violencia de todo tipo en el seno de su hogar, puede decretar un régimen de visitas, porque no tiene ni idea ni cómo dio la pericia, ni el riesgo de situación, ni el riesgo de vida de esa familia, ni cuál es el daño que genera a los niños y niñas. No tiene mucha idea. El juzgado penal a veces toma noticia rápidamente, pasan 6 meses para que llegue un oficio de un juzgado al otro comunicando la situación. En fin, ¿qué quiso la ley integral? Que se crearan juzgados que se denominan juzgados multimateria, donde la mujer víctima acude ante el sistema de justicia ante un juzgado especializado en violencia basada en género hacia las mujeres, violencia doméstica y sexual, así se denominan en la ley 19.580, y allí, ante una sede judicial, se va a resolver toda su problemática. La de urgencia, la penal, el tema de niños y niñas a vida de la relación, evitando ese periplo, que yo quiero decirles que lo que hay acá es una afectación del derecho de acceso a la justicia, una omisión contumaz del Estado uruguayo en brindar ese servicio público a las mujeres víctimas. El acceso a la justicia no es que el Poder Judicial tenga edificios, el acceso a la justicia es que las mujeres víctimas accedan a determinados servicios de justicia en determinadas condiciones, de oportunidad, de eficacia, de pertenencia, etc. Y esa respuesta no está dada. ¿Qué es lo que aparece ahora en el presupuesto? Una idea inexplicable. Yo quiero ser suave en mis calificaciones porque, como se habrán dado cuenta, soy muy suavecita. Es muy miserable. No hay forma de explicar por qué en una ley de presupuesto hay gente que se atreve a querer derogar la existencia de estos juzgados que han sido un avance cualitativo en el sistema de justicia. No se entiende por varias cosas. No se entiende porque la ley de presupuesto no es el modo, porque en la ley de presupuesto lo que se discute son otras cosas, porque no hay tiempo suficiente para analizar las situaciones porque se habla de plata, nada más. No se entiende porque el Estado está reafirmando su incumplimiento contumaz a esta obligación, porque esta ley fue aprobada en diciembre de 2017.
entró en vigencia en enero del año 2018. Ustedes imaginen que esto no le sucediera a mujeres víctimas de múltiples violencias. Imaginen, hipotéticamente, que estuviéramos hablando de un grupo de poder como los agroexportadores en Uruguay. Entonces imaginen que en enero de 2018 hay una ley que obliga al Estado uruguayo a brindar un servicio a la agroexportación. Pasa todo 2018, el Estado uruguayo no brinda el servicio, porque esos juzgados el Poder Judicial no los puso operativos. Pasa 2019, el Estado uruguayo no brinda el servicio. Llega el 2020 y cuando está culminando el 2020, el Estado uruguayo propone sacar una ley por la cual rebaja el estándar del servicio que debe prestar a los agroexportadores y que nunca prestó, bajo la promesa que dentro de 2 o 3 años, tal vez con viento y suerte a favor, el servicio del Estado uruguayo lo va a cumplir. Es ilógico, es muy poco democrático, no es serio, es inentendible, si no fuera porque se trata de mujeres violentadas. Entonces, cuando se trata de víctimas de estas violencias específicas, esto que es inentendible sucede. Desde 2018 está la ley, el Poder Judicial nunca puso operativo estos juzgados y ahora en el 2020, mediante un artículo de una ley de presupuesto, se quiere eliminar la existencia de estos juzgados y decir que se van a crear 3, dentro de 2 o 3 años, 3 juzgados. No sé si saben que hay 19 departamentos, centenares de localidades. Las víctimas no eligen para ser violentadas vivir una en Canelones, otra en Montevideo, ¿no? O sea, hay víctimas a lo largo y a lo ancho de este país. 3 juzgados. Es inentendible, es inentendible. Por eso me parece a mí que es hora de reforzar esos pensamientos para intentar comprender, ¿no?, lo que aparentemente resulta incomprensible. Y una de las cosas que yo me arriesgo a pensar es esa, es la de que esas resistencias que se plantearon a diciembre del 2017 han mutado de forma. Y hay grupos muy conservadores, sumamente conservadores, que nunca tomaron un libro de género, son esos que aprendieron en Twitter, pero el asunto es que aprendieron en Twitter, inventaron lo que era género, pero tienen lugares de poder y de decisión. Y creo que por ahí va la bocha. Esto va a ser tremendamente regresivo, esto va a impactar de manera muy negativa en la vida de las mujeres víctimas y reafirma una vez más la brecha enorme que existe entre el discurso del Estado uruguayo y la vida real de las mujeres. La verdadera dimensión de los derechos humanos no está en los elegantes discursos de la torre ejecutiva, ni en las elegantes reuniones de ONU Mujeres con empresarias, no está en el Palacio Legislativo, no está en la letra fría de la ley. La verdadera dimensión de los derechos humanos de las mujeres está en el día a día, está en la diaria, está como vivencia en esos derechos con una pata en el barro, en su casa, en la policlínica, yendo a la escuela. Ahí están los derechos humanos. Y ahí es donde vemos que hay una brecha muy grande entre lo que se dice y lo que viven las mujeres en realidad. Y con esta modificación, lo que van a vivenciar las mujeres va a ser aún peor. Bien, gracias. Andrea, tu mirada sobre los juzgados multimateria. Coincido con Marina, ¿no?, con este análisis y esta explicación que Marina daba. Yo creo que esta medida muestra el desprecio que el Poder Judicial tiene para esta temática y que ha sido histórico y sistemático ese desprecio. Y creo que ya hoy el acceso a la justicia de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes es tremendo, ¿no? A lo que se ha llegado en los juzgados especializados de Montevideo, por ejemplo, es un nivel de burocratización y no hay compromiso, ¿no?,
con las situaciones de las mujeres. No se conoce, como decía Marina, los expedientes, los informes judiciales, los equipos técnicos hoy están dando hora para mayo del 2021 para hacer pericias, que además son pericias de una sola entrevista. O sea, realmente esta ley fue pensada para poder generar una respuesta de calidad para las mujeres que sufren situaciones de violencia y para sus hijos e hijas. Sin embargo, lo que hace el Parlamento uruguayo, dándole la espalda a las mujeres y a los niños y a las niñas, desoyendo ese clamor de las miles y miles y miles de personas que todos los 8 de marzo nos vamos a manifestar en la calle, y que buena parte de esa manifestación tiene que ver con paremos con los femicidios, hagamos algo, hay que comprometerse, queremos una respuesta. Bueno, el Poder Judicial y el Poder Político lo que hacen es desarmar, ¿no? Desarmar los ejes centrales de la ley 19.580. Entonces es absolutamente indignante y creo que es una muestra de que no solamente no hay un compromiso real con la problemática de la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y niñas, no solamente no hay un compromiso real por parte de quienes hoy están en el gobierno, sino que además hay una actitud de desmantelamiento de una ley que efectivamente iba a poder hacer la diferencia, ¿no? Hacer la diferencia en la situación en la que estamos. Entonces, sin presupuesto y desarmando los juzgados especializados multimateria, donde además esas sedes iban a estar capacitadas, iban a tener equipos técnicos capacitados y solamente dispuestos para ver toda la situación de esas mujeres y de esas familias que llegaran. Bueno, realmente es muy preocupante y es indignante lo que está pasando. Más o menos ese es mi aporte. Gracias, Andrea. Tenemos a Victoria Pin, que quería hacer un comentario. Ahí, a ver. Hola. Hola, te escuchamos, Victoria. Hola, buenas noches. Bueno, primero que llegué un poquito tarde, pido disculpas. Cuando llegué estaba hablando, bueno, Botero, y escuché con mucha emoción la intervención de Zulma, y no quiero dejar pasar oportunidad de decir que Zulma tendría que ser nuestra presidenta, porque fue la candidata más votada, y si bien el procedimiento legal es que la comisión directiva asigne sus puestos, en una decisión para mí bastante polémica, y por eso aprovecho a decirlo, no fue votada más que para vocal queriendo serlo, no fue ella la que dijo prefiero vocal, fue el grupo. Entonces la escucho, la escuché por suerte en la inauguración de mi cooperativa, y le agradezco su militancia firme dentro del cooperativismo. Ahora se vienen elecciones y no está siendo fácil para las cooperativas conseguir participación femenina en el consejo directivo de FECOBI como candidatas, y no me extraña. De todas maneras, sí hay militancia. Vamos a estar y vamos a seguir. Me pongo a las órdenes de las compañeras del área social, que las felicito por todo este trabajo para activar el tema del protocolo en la cooperativa. Me parece súper importante. Cuando lo empezaron, nos reunimos. Me alegra de que esté ya para bajarlo. Y bueno, por último, que encontré por ahí que hay una cooperativa que se dedica al juego y que hace espacios de cuidados. Entonces, bueno, ahora la presencialidad está un poco limitada también por el tema de la pandemia, pero quizás impulsemos con otras compañeras que haya espacios de cuidados cuando hay actividades,
Me parece que es una forma de facilitar la participación de las que somos mamás de hijos chicos o no tan chicos. Así que queda ahí la idea por si la quiere tomar esta comisión, y si no la presentaremos una vez pasadas las elecciones. Nada más, muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Bueno. Estamos como redondeando. Sí, entonces les agradecemos a todos la participación, a la gente de Zoom, que todavía, al menos a mí, me cuesta un poco interactuar y más con Zoom y presencialidad, así que muchas gracias a Marina y Andrea por la presencia y por enriquecer, como dije cuando empezamos, esta mesa de debate. Y que no sé, que es la primera, pero no va a ser la última, así que nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias.